En nuestro recorrido por la senda del cristianismo, hemos venido celebrando nuestra máxima fiesta con mucha alegría, con mucho fervor, con toda la fe y la esperanza puesta en la promesa de Cristo. Fiesta que sabemos el significado que tiene hoy en día. Pero, ¿sabemos realmente cuál es el origen de este término? ¿Qué significa o de dónde viene realmente la palabra Pascua? Es precisamente lo que develaremos hoy en este video. Así que, Shalom Ubraja para todas y todos mis hermanas y hermanos queridos. Y vengan, embárquense en el tren que vamos directo a las raíces de esta palabra. Hey, mis hermanas y hermanos queridos, sean todas y todos bienvenidos a este su espacio, a este su canal, JP Lizard. Y ya saben ustedes que este es el canal donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales y verdaderas maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Voy a intentar tratar este tema en un solo video, pero si veo que es demasiado contenido, lo dividiremos. Y sin más preámbulo, ahí vamos. Lo primero que tenemos que empezar diciendo es que la Pascua cristiana es donde celebramos el memorial de la resurrección de nuestro Señor. Es el acontecimiento que reúne a los discípulos de Cristo en todas partes y lugares en comunión con Él, el verdadero Cordero de Dios. Así que entonces se asocia a su muerte y su resurrección, que nos libró a nosotros de esa muerte y del pecado. Pero esa nuestra Pascua tiene sus verdaderas raíces en la festividad judía, que lleva el mismo nombre, por cierto. Y esta conmemoraba el éxodo que había liberado a los judíos de la esclavitud egipcia. Y ya haciendo la comparativa, en tiempos de Jesús, reunió al pueblo de Israel en Jerusalén para la inmolación del Cordero y por supuesto su resurrección. Hay una continuidad de la Pascua judía a la Pascua cristiana, pero sí que es verdad que ha cambiado muy lentamente, pasando de la antigua alianza a través de la Pascua de Jesús. Y con esta pequeña introducción nos metemos realmente en el barro. En el Antiguo Testamento, el término hebreo para la palabra Pascua es Pesaj. El origen del término está ahora en disputa. Algunos le atribuyen una etimología extranjera, asiria o egipcia. En caso de que la palabra provenga de Siria, sería el término pasahu, que significa aplacar. Y si el término proviene del egipcio, sería el término pash o pesach, que significa el golpe. Pero ninguna de estas hipótesis es necesaria. La Biblia relaciona este término Pesaj con el verdadero pasaj, que puede significar tanto cojear, que es más que todo realizar una danza alrededor de un sacrificio, como también con el sentido del significado saltar, que también puede decirse dar paso, salvar, dejar pasar. Y en este sentido bíblico estaríamos entonces hablando de que la Pascua es el paso de Yahvé, que pasó más allá de las casas de los israelitas, golpeando a la puerta de los egipcios. De los textos bíblicos también surgen otros significados para este término Pesaj, tales como cordero sacrificado, que bien sería el cordero para la fiesta de Pascua, y más simplificado sería cordero pascual. Y esto se evidencia a partir de una traducción muy correcta de la expresión Pesaj Hu le Adonai, es la Pascua de Yahvé,
que aparece en el libro del Éxodo, donde el pronombre Hu se refiere a la cabeza del ganado menor que iba a ser sacrificado para luego ser comido. Ya va. Primero dijiste Adonai y luego dijiste Yahvé. Eso es un tema para otro video. Bah. Sería muy complicado y desviarnos del tema explicarlo ahora. Dejar en la caja de los comentarios si quieren que haga ese video. En cuanto a la evolución del término, en el Antiguo Testamento podemos ver que el desarrollo de la fiesta, que inicialmente fue una fiesta de primavera ligada a la vida de los pastores y que luego se convierte en un rito conmemorativo de la liberación de la esclavitud en Egipto. En otro sentido, la fiesta, inicialmente con una dimensión familiar, pasó luego a celebrarse de manera centralizada en el templo de Jerusalén. Así que, como ven, la Pascua fue inicialmente una celebración de fiesta familiar. Al menos, ¿nos podéis decir cómo era esa fiesta? Se celebra por la noche, en la luna llena del equinoccio de primavera, el día 14 del mes de Abib, que luego fue llamado Nisan por el exilio babilónico. Tenía que ser un animal joven, nacido en el año, y se ofrece a Yahvé para traer las bendiciones divinas al rebaño. La víctima era un cordero O un cabrito. macho y sin defecto. Ningún hueso debe romperse. Su sangre se coloca en señal de conservación a la entrada de cada casa. Su carne se come durante una comida rápida tomada por los invitados en traje de fiesta. Estos rasgos nómadas y domésticos sugieren un origen muy antiguo de la Pascua. Podría ser el sacrificio que los israelitas piden al faraón para poder ir a celebrarlo en el desierto. Así que se remontaría esta fiesta a un tiempo muy anterior al de Moisés. Ya después del Éxodo, esta fiesta de primavera ligada a la vida de los nómadas adquiere este sentido definitivo con motivo del Éxodo, de la salida de Egipto. Así que la gran primavera de Israel es aquella donde Dios, con su poder y brazo poderoso, los libera del yugo egipcio. Todo mediante unas intervenciones providenciales, las más espléndidas por cierto, de las cuales se afirma en la 10ª plaga el exterminio de los primogénitos de Egipto. ¿10ª plaga? No son 7. No. En Egipto son 10 plagas. El Apocalipsis es el que tiene 7 plagas. Tema para otro video. Entonces, dado que la Pascua coincide con la liberación de los israelitas, se convierte en el memorial del Éxodo y que a partir de ese momento sigue siendo hasta hoy el acontecimiento principal de la historia del pueblo de Israel. La celebración de la Pascua judía les recuerda que Dios hirió a Egipto y perdonó a sus fieles. Y ese entonces, mis hermanas y hermanos queridos, será el sentido de su Pascua. También hay otros temas históricos que podríamos conversar, como esta fiesta conectada a la fiesta de los panes ácimos, los panes sin levadura. Podríamos también ahondar muchísimo más en la centralización de la celebración en el templo, pero ya sería algo que no nos concierne a nosotros como cristianos. Más importante es que ya sabemos de dónde proviene el término, pero sí que podemos nombrar algunas de las etapas más importantes en la historia de Israel, donde esta fiesta adquiere un significado muchísimo más profundo. En el Sinaí, por ejemplo, al entrar a la tierra de Canaán, el motivo de la reforma de Ezequías hacia el 716 AC, cuando se produce la reforma de Josías en el 622, y también con motivo de la restauración posexílica
del 515. Además de su carácter conmemorativo, la inmolación del Cordero Pascual también tiene un carácter sacrificial. En el libro del Éxodo habla expresamente del sacrificio pascual del Señor. En este pasaje se usa la palabra Zebha, el cual indica un verdadero sacrificio. De allí lo importante del hebreo para las traducciones e interpretaciones de estas lecturas. Lo mismo en otro pasaje de este mismo libro, donde se habla de la víctima del sacrificio de la fiesta de Pascua. También en el libro de los Números hablamos de una ofrenda de sacrificio, y para connotarlo debidamente, el escrito original utiliza la palabra korban del verbo karab. También en el libro de la sabiduría, aludiendo al Cordero Pascual, dice que los santos hijos de los justos ofrecían sacrificio en secreto. En la tradición más antigua, el sacrificio de la víctima correspondía a los padres de familia. Solo cuando no eran puros, eran reemplazados por levitas. Pero el acto estrictamente sacrificial, es decir, el derramar la sangre de la víctima alrededor del altar, estaba reservado para los sacerdotes únicamente. Y en la celebración de la Pascua bajo Ezequías, los sacerdotes rociaban con la sangre recibida de las manos de los levitas, y lo mismo sucedería en la Pascua celebrada bajo Josías. Y hay razones para creer que este era el rito ordinario. De hecho, así es como lo describe la Misna. Y aquí, mis hermanas y hermanos queridos, cortamos el video. Y sí, porque en el siguiente ya veremos el término desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Así que no me queda más que pedirle que me regalen un glorioso like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo video más en este su canal Enio J. Pelizar, donde celebramos la Pascua y sabemos de dónde viene. Los veo en el siguiente.